Meditaciones, el Evangelio de hoy, ciclo A. Viernes 3 de febrero de 2023. Memoria de San Blas, obispo y mártir. Cuarta semana de tiempo ordinario. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versos del 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fortaleza en la vida ordinaria. El Evangelio de la misa de hoy nos relata el martirio de Juan el Bautista, que fue fiel hasta dar la vida a la misión recibida de Dios. Si en los momentos difíciles hubiera callado o se hubiera mantenido al margen de los acontecimientos, no habría muerto degollado en la cárcel de Herodes. Pero Juan no era como caña que se mueve con cualquier viento. Fue coherente hasta el final con su vocación y con los principios que daba sentido a su existencia. La sangre que derramó Juan, junto a la de los mártires de todos los tiempos, se uniría a la sangre redentora de Cristo para darnos un ejemplo de amor y de firmeza en la fe, de valentía y de fecundidad. El martirio es la mayor expresión de la virtud de la fortaleza, el testimonio supremo de una verdad que se confiesa hasta dar la vida por ella. El ejemplo del mártir nos trae a la memoria que a la fe se debe un testimonio personal, preciso y, si llega el caso, costoso, intrépido, y nos recuerda, en fin, que el mártir de Cristo no es un héroe extraño, sino que es para nosotros, es nuestro. Nos enseña que todo cristiano debe estar dispuesto a entregar su propia vida, si fuera necesario, en testimonio de su fe. Los mártires no solo son un ejemplo incomparable del pasado. Nuestra época actual es también tiempo de mártires, de persecución, incluso sangrienta. Las persecuciones por la fe son hoy muchas veces semejantes a las del martiriologio de la Iglesia que ha registrado ya durante los siglos pasados. Ellas asumen
formas diversas de discriminación de los creyentes y de toda la comunidad de la Iglesia. Hoy hay centenares y centenares de miles de testigos de la fe, muy frecuentemente desconocidos u olvidados por la opinión pública, cuya atención está absorbida por otros hechos. Frecuentemente solo Dios los conoce. Ellos soportan privaciones diarias en las que más diversas regiones de cada uno de los continentes. Se trata de creyentes obligados a reunirse clandestinamente porque su comunidad religiosa no está ya autorizada. Se trata de obispos, de sacerdotes, de religiosos a los que les está prohibido ejercer el santo ministerio en sus iglesias o en sus reuniones públicas. Se trata de jóvenes generosos a los que se impide entrar en un seminario o en un lugar de formación religiosa para realizar ahí su propia vocación. Se trata de padres a los que se niega la posibilidad de asegurar a sus hijos una educación inspirada en la propia fe. Se trata de hombres y mujeres, trabajadores, manuales e intelectuales y de todas las profesiones, los cuales por el simple hecho de profesar su fe afrontan el riesgo de verse privados de un porvenir brillante para sus carreras o sus estudios. Sin embargo, el Señor no pide a la mayor parte de los cristianos que derramen su sangre en testimonio de la fe que confiesan, pero reclama de todos una firmeza heroica para proclamar la verdad con la vida y la palabra en ambientes quizá difíciles y hostiles a las enseñanzas de Cristo, y para vivir con plenitud las virtudes cristianas en medio del mundo, en las circunstancias en las que nos ha colocado la vida. Es la senda que deberán recorrer la mayoría de los cristianos, que han de santificarse siendo heroicos en los deberes y circunstancias de cada día. El cristiano de hoy tiene necesidad de modo particular de la virtud de la fortaleza, que además de ser humanamente tan atractiva, resulta imprescindible dada la mentalidad materialista de muchos, la comodidad, el horror a todo lo que suponga mortificación, renuncia o sacrificio. Todo acto de virtud incluye un acto de valentía, de fortaleza. Sin ella no se puede ser fiel a Dios. Enseña Santo Tomás que esta virtud se manifiesta en dos tipos de actos: acometer el bien sin detenerse ante las dificultades y peligros que pueda comportar y resistir los males y dificultades de modo que no nos lleven a la tristeza. En el primer caso encuentra su campo propio de actuación la valentía y la audacia, en el segundo la paciencia y la perseverancia. Todos los días se nos presentan muchas ocasiones para vivir estas virtudes, para superar los estados de ánimo, para evitar las quejas inútiles, para perseverar en el trabajo cuando comienza el cansancio, para sonreír cuando nos encontramos con menos facilidad de hacerlo, para corregir lo que sea necesario, para comenzar cada labor en su momento, para ser constante en el apostolado con nuestros familiares y amigos. El ejemplo de los mártires, nuestro testimonio de cristianos corrientes, la virtud de la fortaleza. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, permanezca para siempre. Amén.